Entonces todo lo que somos y todo lo que tenemos es por la gracia de Dios, ¿sí? Recordamos que somos una iglesia local, pero con una visión global, ¿sí? Somos una iglesia que actualmente estamos acá en Reus, pero tenemos una visión global, ¿sí? Hay Cosecha Mundial, nació en Argentina en sus tiempos. En Barcelona el pastor empezó con 5 personas en un 5º piso sin ascensor en el 99, y hoy la iglesia de Barcelona tiene más de 6,000 personas, ¿sí? Y entonces somos un movimiento de encuentros de amistad. Antes de ser iglesia siempre somos un grupo de 3, 4 amigos que nos reuníamos por semana, ¿sí? A mi casa vino Juan Carlos, a mi casa vino José Luis, a mi casa vino William, a mi casa vino Natalia, vino Pablo, vino Diana Monsalve. ¿Cuándo viene Diana? Se queda, no mentira. Se queda, anda visitando a la mamá. Entonces, ese encuentro de amistad un día pues se multiplicó, y ahora pues hay varios encuentros de amistad. Sí, hoy tienen un encuentro en su casa Pablo y Natalia, tienen otro encuentro Juan Carlos y Diana, otro encuentro Diana Guzmán, tiene otro encuentro Alexandra en Calafel, y ¿quién más? Y William tiene un encuentro nuevo en Tarragona, ¿sí? Que empezaron a reunirse todos los viernes. Entonces, ese movimiento, ¿quién lo empezó? Jesús. Hace 2000 años Jesús dice que vio a Pedro y le dijo, ven y sígueme, ¿sí? Y cuando Pedro le gustó lo que vio, dice que dejó todo y lo siguió, ¿sí? Entonces hoy por hoy seguimos haciendo a través de la amistad, pues predicando el evangelio, ¿sí? ¿Cuál evangelio predicamos? ¿El de las malas noticias? Dice que el apóstol Pablo iba y dice que mandó a que predicaran el evangelio de la gracia. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? Que a todos nos pasan cosas buenas y cosas malas, pero elegimos ser portadores de las buenas. Yo digo, vale, yo sé que mi jefe es un tirano, pero en vez de maldecirlo como lo maldice todos mis compañeros de trabajo, pues yo voy a orar por mi jefe para que sea Dios el que trate en su corazón y que Dios me dé gracia y me dé favor delante de mi jefe. Y usted dice, yo ahorita mis ojos ven una cosa, pero yo declaro que un día mi jefe se dará cuenta que yo valgo en su empresa, ¿sí? Y ese es el evangelio de la gracia, que donde quiera que llegamos, tú vas a ver cosas que necesitan ser mejoradas, ¿sí? Pero en vez de decir, es que el gobierno debería hacer, es que debería de hacer algo los vecinos, debería hacer algo el alcalde, tú dices, vale, Dios, aquí estoy yo, cuenta conmigo. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar este barrio, para mejorar esta familia, para mejorar esta empresa, para mejorar el ambiente en este trabajo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos predicando el evangelio desde la gracia, pues resulta que Dios dice que añadía cada semana los que habían de ser salvos, y esas personas pues es pastorear a creyentes, ¿sí? Son salvos, gente que dice, yo recibo a Jesús, me quiero bautizar. ¿Y por qué se bautizan en esta iglesia? Pues porque Jesús le dijo a Juan cuando tenía 30 años, antes de empezar su ministerio, que lo bautizara en agua. Entonces hay un paso de pasar de ser parte de una comunidad a ser seguidor o discípulo de Cristo, ¿sí? Que es el bautismo. Ahí es donde yo hago pública mi fe de que quiero seguir a Jesús y que quiero vivir para Él, ¿sí? Y entonces esa persona, pues además de ser pastoreada como un creyente, se le va a preparar. ¿Para qué? ¿Para qué se preparó Pablo? ¿Para qué se preparó Juan? Jesús les dijo, ¿sí? Y descenderá el Espíritu Santo sobre ustedes y tendrán poder y serán mis testigos y llevarán mi testimonio, lo que vivieron conmigo, lo llevarán ¿a dónde? Pero empezaba en una ciudad, ¿en dónde? Serán mis testigos en Jerusalén. ¿Y dónde estaban ellos? Cuando Jesús les dijo eso, estaban en Jerusalén, ¿sí? Entonces, ¿por dónde empieza el llevar el evangelio a las naciones? ¿Por donde tú vives? En la casa. El primer ministerio que Dios te da es la familia. Y dice, vale, si usted lo hace bien aquí, yo le voy a dar un trocito más grande para que lleve el evangelio allá. Pero empiece en casa, empiece con los que viven ahí, los que comen en la mesa con usted, los que duermen bajo el mismo techo que usted. Ahí empiece a prepararse, ¿sí? ¿Qué es prepararse como discípulo? Pues entender de que Jesús no nos manda a hacer nada que Él no haya hecho primero. ¿Sí? Jesús dice, amen a Dios sobre todas las cosas. ¿Él lo practicó, sí o no?
Jesús dice, amen al prójimo como ustedes mismos. Jesús lo practicó, ¿sí o no? Jesús les dijo, perdonen a los demás como Dios los ha perdonado a ustedes. ¿Él lo practicó? Entonces dice, vale, para ser discípulo de Jesús, tengo que ser un ejemplo, ¿sí? De amar a Dios, amar al prójimo y de ir y hacer discípulos de todas las naciones, ¿sí? Y cuando ya un discípulo está preparado, ese discípulo ya es humilde, ya tiene un carácter bajo dominio, ya no es dominado por las emociones. ¿Qué se espera de él? ¿Qué hizo Jesús cuando los empezó a mandar de 2 en 2? ¿Qué les decía? Vayan y todo lo que han aprendido aquí conmigo, vayan y enséñenlo en Roma, enséñenlo en Jerusalén, enséñenlo en no sé dónde, enséñenlo en no sé dónde. ¿Y los mandó acompañados o solos? De 2 en 2, dice. ¿Por qué? Uno predica y el otro ora. Pero hay gente que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Hay gente que dice, yo no necesito ir al encuentro de amistad. ¿Y por qué los mandaba de 2 en 2 Jesús entonces? Porque dice que todos vamos a tener ocasión de caer. Y él quería que hubiera alguien a la par que te levante. Y yo digo, entonces yo necesito una familia espiritual. Yo necesito ser parte de un grupo pequeño en donde hay alguien que me levante cuando yo no tenga ánimos, cuando yo no vea claro qué es lo que Dios quiere en mi vida. Yo puedo acercarme y decirle, mira, tú has orado por mí esta semana, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Tienes algún versículo? Fíjate que me siento así, así. ¿Me puedes decir qué te ha servido a ti en el pasado cuando te sientes así? Y entonces él me va a decir, lee qué. Un versículo, tú dices, un versículo que te gusta a ti, desde que era niño. A mí me gusta mucho Josué 1:9, que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vaya. Bueno, hola a todos. Hola. No soy bueno para recordar cada versículo, pero sí estudiando la Biblia, sé que el apoyo o el leer un versículo nos da esa fortaleza o ese poder o esa fuerza para poder afrontar cada situación y dar un paso siguiente a la grandeza o a la excelencia de lo que tengamos que hacer. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué Jesús nos enseñó a memorizar los versículos? Porque es su palabra. Entonces dice que él fue al desierto y fue. Entonces, ¿nosotros vamos a ser tentados? Vale. Pero allá en el desierto, ¿dónde encontrabas tú una Biblia? No había. No había. Entonces tuvo que sacar, dice, escrito está. Cuando le dijo, convierte las piedras en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasó? La tentación. Venció él por tener una palabra. ¿Qué tal si no tiene esa palabra? Y se pone a decirle, Señor, este tío tiene razón, porque si tengo hambre no conviertes esta piedra en pan. Y hubiera caído en la tentación, sí, pero la palabra va a hacer que no caigamos. Por eso tenemos que aprendernos un versículo para matrimonio, un versículo para las finanzas, un versículo para la salud, cuando la salud parece que no nos acompaña, un versículo para tomar buenas decisiones. Tú dices, a ver, toda la gente dice que yo, de acuerdo a dónde nací y lo que he estudiado, yo aquí en España no puedo trabajar de ingeniero, que mi título no vale nada. Voy a ir a la palabra a ver qué dice. Y ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Yo digo, ¿a quién le creo? ¿A los que dicen que aquí no vale nada mi título? ¿O a Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor y a mí, a mi familia, nada nos va a faltar? Y entonces ahí la palabra se convierte en tu fortaleza, porque tú dices, a mí me da igual lo que diga la gente, yo le creo más a Dios que lo que le creo a las personas que declaran lo contrario a lo que dice la palabra, ¿sí? Entonces por eso es importante aprenderte. Y nosotros con mi esposa esta semana que pasó empezamos a grabar un podcast. ¿Cuántos vieron el podcast de la semana pasada? Que se llama no familias perfectas, no existen, sino que existen familias con propósito, ¿sí?
Y miren, he encontrado un montón de versículos de qué es familias con propósito acá, en este libro. Y esta semana voy a compartir 3 más. ¿Sí? Vamos a grabar el vídeo con mi esposa y le vamos a compartir a ustedes cuando... Yo sé que a ustedes no les pasa, ¿verdad? Pero cuando mi esposa y yo no nos ponemos de acuerdo en algo y nos cabreamos y nos damos la espalda y tú comes por allá y yo por allá, ¿sí? ¿Qué versículo es el que declaramos para ponernos de acuerdo y hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Yo sé que a ustedes no les pasa, ustedes no discuten con su pareja, a ustedes todo les va bien y todo, pero yo sí tuve que aprender versículos para decir, Señor, no entiendo, pero enséñame, dame sabiduría para saber cómo resolver esto. ¿Sí? Y Jesús me da, ¿sí?, versículos que van en el momento oportuno y me dicen, no es por tus obras, es por gracia. ¿Sí? Tú pides sabiduría, yo te la voy a dar. Y allá me voy yo a caminar, esperando que baje la sabiduría, esperando. Y cuando yo, ¡pum!, se me viene una idea y yo digo, esto no lo he probado, esto nunca lo he hecho, lo voy a hacer. Voy y lo hago. Y otra vez mi esposa está contenta, las niñas están contentas y yo digo, gracias, Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que su palabra nunca regresa, sino que va a hacer aquello para lo que fue hecha, ¿sí? Entonces yo tengo que creer que esto es como un vivero. ¿A qué va uno a los viveros? A comprar semillas. Usted dice, ay, yo quiero un rosal igual a ese en mi casa, ¿sí? Me vende semilla y usted agarra y se lleva la semilla y usted se acaba de hacer responsable de que un día haya algo como ahí, allá, ¿sí? Y ahí le enseña, ¿sí? Leen las instrucciones, le dicen prepare la tierra, abone, ponga agua, si es de sol, si es de sombra, depende, le da las instrucciones, ¿vale? Y entonces yo digo, vale, ¿qué dice Jesús acerca de esto? Dice, cuando usted quiera que en su corazón haya paz, aquí hay una semilla para que usted siembre. Dice, bienaventurados los pies que persiguen la paz, que provocan la paz. ¿Sí? Entonces, yo digo, quiero una semilla de bondad. Y ahí hay un versículo para que todos los que practican la bondad, dice que así como siembras, eso vas a cosechar. ¿Sí? Aquí hay versículos para las finanzas. Mucha gente dice, Señor, Señor, dame más dinero. Y Dios dice, pues, ¿por qué no lees? ¿Por qué no compras una semillita y aprendes cómo es que funcionan las finanzas en el reino de Dios? Dad y se os dará, dice ese versículo, ¿sí? O Malaquías 3:10 dice, pídeme, ¿sí? O ponme a prueba y verás si no te abro las ventanas de los cielos. Y entonces yo digo, vale, si ahí hay semillas, y yo digo, y a mí me encantaría que en mi casa un día hayan esas bendiciones. ¿Qué tienes que hacer? Ir al vivero, agarrar la semilla, creerla en tu corazón y confesarla con tu boca como que ya está hecha. Y tú dices, Señor, así como Diana, así como Daniela, así como Juan Carlos, así como todos ellos, tú les permitiste que fueran personas de propósito, no solo en Colombia, no solo en Venezuela, sino que también aquí en España, ¿sí? Yo también quiero ser una persona de propósito aquí en España, ¿sí? Y reclamo ese versículo, Salmo 2:8, que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tú eres el mismo Dios en Colombia que en España. Yo hoy reclamo esa promesa para mí, que el mismo Dios que bendijo mi familia allá, es el mismo Dios que va a bendecir mi familia acá en España. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Entonces, esto no va nada más que de ser un semillero. Y tú dices, vale, yo voy a ir a buscar qué semilla es la que debo sembrar en mi corazón para no vivir por vista, no vivir creyendo lo que dice la gente, sino que para vivir con fe, creyéndole al Señor, que si aquí está escrito, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Sus promesas son para cumplirlas, no para... Nosotros a veces prometemos cosas y le digo, llego a las 11 y llego a las 11:30. Entonces, o quedamos el lunes y el martes me dice, no, te estuve esperando ayer y no viniste. Nosotros somos esos, pero Dios dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él escribió aquí hace miles de años, ¿sí? Hace miles de años ya funcionaba la palabra, ¿sí? Hace 100 años ya funcionaba la palabra, hoy
sigue funcionando la palabra y en 100 años que tú y yo ya no estemos acá, la palabra seguirá funcionando. ¿Por qué? Porque ahí dice, el cielo y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Y yo digo, pues, entonces, ¿por qué voy a sembrar mentiras en mi corazón si yo sé que todo lo que está aquí es verdad? Yo quiero aferrarme a la verdad de Dios, a su palabra, ¿sí? Bueno, y cuando yo ya estuve, ya alguien me predicó, alguien me pastoreó, alguien me preparó, la idea es que todos, así como Jesús mandó de 2 en 2, plantar líderes en cada nación del mundo, se refiere a que Dios quiere que hayan más creyentes o más obreros. ¿Por qué lo sé? Porque en la Biblia dice, rueguen al Dios de la mies. ¿Quién es el Dios de la mies? Dice, ay, es que mucha gente que cree en Dios. Sí, pero nosotros no oramos porque más gente crea en Dios. De hecho, Dios ya sabe quiénes son salvos y quiénes no, ¿sí? Pero Él dice, orad al Dios de la mies por obreros, porque la mies es mucha, pero los obreros son muchos. Son los llamados, pero pocos son. Entonces yo digo, vale, ¿me voy a quedar como parte de la mies o voy a tomar la preparación que Jesús enseña a través de su palabra y me voy a hacer un líder, ¿sí?, que esté dispuesto, un obrero que esté dispuesto a cuidar la mies de Dios, a cuidar a la gente de Dios, a cuidar a los hijos de Dios? Que ese es el trabajo que tenemos como iglesia, ¿sí? Dice que la iglesia está encargada de equipar a los santos, ¿para qué? Para que todos cumplamos las buenas obras para las cuales Dios nos ha creado, ¿sí? Entonces eso es la iglesia, es un lugar donde no solo se predica, sino que también se predica, se pastorea, se prepara, se planta y se envían personas para que Dios abra ministerios nuevos a través de esas personas, ¿sí? Yo no sé quién va a ir a abrir una iglesia de los que estamos aquí hoy, pero yo hace 5 o 6 años atrás estaba en Casa de Dios en Guatemala y estaba sentado en el público igual como tú estás aquí hoy. Y hoy estoy plantando una iglesia aquí en Reus, hace 2 años. Y esa iglesia empezó en mi casa con un grupo de amigos, 3, 4 amigos, ¿sí? Y hoy si nos juntamos todos un domingo somos como 150, ¿sí? Entonces yo no sé qué va a pasar en tu vida en 5 años. No sé a dónde te va a mandar Dios a hacer algo por alguien. Solo sé que si tú le crees a Él y a su palabra, Dios te va a revelar, ¿sí?, qué es lo que Él espera de ti, qué dones puso en ti, que Él espera que tú los multipliques, ¿sí?, y que des mucho fruto, ¿sí?, porque dice que Él nos dio dones para dar fruto, ¿sí?, no nos lo dio para que los frutos se pierdan. Bueno, para los que quieran prepararse, después de los miércoles tenemos discipulado 1 a las 7 de la noche, y esas son las reuniones de los miércoles. Y hoy, domingo, después de esta celebración, hacemos unos minutos de receso para tomar café, pero a la 1 empezamos el discipulado número 2, ¿sí? Los que se están preparando para ser anfitriones en casa, para abrir un encuentro de amistad, pues les enseñamos cómo hacerlo, ¿sí?, a través del discipulado. Y como iglesia, pues estamos orando para que Dios nos permita ser parte de sus planes en Tarragona, ¿sí? ¿Cuáles son sus planes en Tarragona? Pues que haya un encuentro de amistad en cada una de esas ciudades. Tarragona tiene 20 municipios y ya tenemos encuentros en Valls, en Calafell, en Reus, en Tarragona, pero todavía no hay nadie con un encuentro de amistad en el Vendrell, en Tortosa, en Cambrils, Vilaseca, en La Pineda, en Salou. Todavía nos faltan más ministros que puedan cuidar a la gente en esa comunidad, ¿sí? ¿Cuántos creen junto conmigo que un día habrá un encuentro de amistad en cada ciudad? ¿Sí? Y que todo Tarragona oirá la palabra porque hay alguien que les predique, ¿sí? Entonces muchas veces yo oía ese versículo, ¿sí? Decía, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo decía, sí, vamos a ver dónde predican bonito, vamos. Hasta que un día me dice el Señor, ¿y qué tal si tú empiezas a predicar? Para provocar que la gente despierte su fe. Y entonces me di cuenta que ya no era momento de seguir como un bebé espiritual, sino que ya era momento de pasar a despertar a otras personas, a otros creyentes, ¿sí? Vale. Entonces, gracias a los dadores alegres que aportan, ¿sí? Hay gente que aporta con sus finanzas, hay gente que aporta con sus talentos. ¿Cuántos están contentos de ver a Dani tocando el bajo?
Lleva 2 semanas ensayando. Él venía, conectaba los cables, ponía cámaras. ¿Qué más ayudo? Decía, ¿qué más ayudo? Y un día, no sé cómo, William se dio cuenta y le dice, ¿y quieres tocar el bajo? Y entonces, ¿qué pasa? Que le dijo, bueno, pues, ¿cómo demuestra a alguien cuando de verdad quiere algo? Alegría. Aparte de la alegría, se demuestra con interés y compromiso, ¿sí? Y William le dice, vale, yo te presto el bajo si ensayas en tu casa por lo menos media hora todos los días, ¿sí? Y ayer que hicimos el ensayo, William se queda viendo y dice, ¿si has ensayado? Le dice, ¿por qué? Porque se notó que él había practicado, ¿sí? Y entonces dice uno, vale, como trabajo, como iglesia, ¿cuál es nuestro trabajo? Ver qué dones, qué talentos ha puesto Dios en ti que necesitan ser desarrollados para que pues, puedas dar fruto en aquello en lo que Dios te dio, ¿sí? Y hoy lo veo tocar y lo veo y yo digo, wow. William le sopla las notas, do, re, fa, ¿sí? Yo digo, a mí me dice cualquier nota y yo tocaría otra cosa, menos lo que me están diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tengo don para eso, no tengo talento para eso, ¿sí? Pero así como Dios ha traído a William que toca el piano, así como trajo al Rodri, como trajo a Dani, como trajo a Nancy, como trajo todos los que han participado en la alabanza, Ana María está sirviendo a los niños. Yo sé que todos tenemos algo ahí adentro que Dios quiere que lo usemos para poder servir a otros, ¿sí? Entonces la idea de los discipulados es eso, la idea de nosotros ser generosos es eso. Ahora, hay gente que apoya con sus finanzas y las finanzas no es nada más que agarrar un sobre de estos. Vamos a ver si me dejaron algo hoy para... Le pones dinero aquí adentro. Aquí hay para poner el nombre, pero no es obligatorio. Si tú quieres ponerlo, lo pones. Y si no, no lo pones, ¿sí? Y agarras el sobre y lo pones en este cesto. ¿Y qué va a pasar cuando yo haga eso? Una semillita. Le estoy diciendo al Señor, mira, tú dices que busquemos primeramente el reino y que tú vas a añadir todo lo que necesitemos. Vale, hoy quiero incluirte en mis finanzas, ¿sí? Te he puesto primero a ti y confío en que tú vas a añadir todo lo que mi familia y yo necesitemos, ¿sí? Pero muchas veces, yo no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Muchos años yo le pedía a Dios finanzas, le pedía un mejor trabajo, le pedía un mejor salario, ¿sí? Y adivinen qué era lo primero que yo sacaba de mi salario. No, ni siquiera eso. Cuando yo no iba a la iglesia, yo le oraba que me bendijera con finanzas y lo primero que hacía era pagarle al banco la hipoteca. Entonces, ¿qué era lo primero en mis finanzas? El banco. Aquí sería la Caixa, el BBVA, allá era el Banco Industrial. Y yo por muchos años, lo número 1 en mis finanzas fue el Banco Industrial, ¿sí? Adivinen dónde está esa casa hoy. ¿Sí, Alexandra? Dar un testimonio de finanzas. Vale. El mes pasado yo cobré un poco menos y entonces yo era colalista y una sabia mujer que tiene 34 años, que mi hija mayor, me dijo: mami, el diezmo no se pone como gasto, porque le dije es una inversión. No, mami, es tu pacto. Entonces se hace el diezmo. Por lo tanto, yo este mes iba más corta, ¿no? Y llegó una carta. Este testimonio no lo di el lunes en el encuentro, les dije que Dios había hecho algo, pero no era el momento de decir el testimonio, pues era para hoy. Yo tengo todo en el móvil para quien quiera ver lo que Dios hace. Me llegó, tiene una factura disponible de Naturgy y ponía menos 341 euros, menos. Y yo dije, ¿menos? Madre mía, Espíritu Santo, ¿qué es esto? Una factura, yo no puedo pagar esto. Y el Espíritu Santo, en el momento en que yo de pronto quise dudar, me dice, menos, No más. menos. Entonces, yo me fui a la cuenta del banco y vi que todo, nada dice menos a no ser que te lo devuelva. La
factura de gas que nos cobra y se supone que nos quita todo, todos, ¿no? En el mundo natural, a mí me ha devuelto, quien quiera comprobarlo, está en el móvil, que no estoy inventándome nada, 341 euros. Me los devolvió a mi favor. Wow. Naturgy, la empresa de gas. Entonces, si bajamos la ley del cielo aquí en la tierra, vivimos las leyes del cielo en la tierra, diferente a todo lo que el sistema nos pone. Amén. Amén, 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 amén. Sí, miren, mucha gente no se ha atrevido y yo los entiendo porque yo muchos años iba a la iglesia y nunca daba finanzas a la iglesia, ¿sí? Hasta que un día me hice un coach muy famoso de las finanzas, me dice, mire, uno invierte su dinero en aquello en lo que uno quiere hacer crecer. Así que si usted quiere hacer crecer al bar de Pepe, pues usted va a comer al bar de Pepe. Si usted quiere hacer crecer el Mercadona, pues su compra la hace en el Mercadona. Si usted quiere hacer crecer a Lidl, va a Lidl, ¿sí? Entonces, aquello donde usted pone sus finanzas, usted está diciendo, yo quiero que ese negocio crezca, ¿sí? Entonces, cada vez que usted agarra, así sean 5 euros, 10 euros, 100 euros, lo que sea, tiene que ser algo que le salga con alegría del corazón, ¿sí? Porque dice que Dios ama al dador alegre. Ahora, cualquier cosa que usted ponga en sus finanzas para que el reino de Dios se siga estableciendo, para que haya una iglesia, para que haya ministerios, por ejemplo, hoy me decía Pablo, y Pablo se fue. Pablo me decía, mira, ¿qué te parece si empezamos a hacer el banco de alimentos? Me dice, ¿va? Porque yo le enseñé que en Guatemala, en la iglesia donde yo iba, el domingo, el segundo y el cuarto domingo de cada mes, todos ponían 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar o 1 kilo de legumbres, de lo que sea, así que no sea algo perecedero, que sea algo que pues dure, ¿sí? Y claro, cuando le enseñé lo que recaudaron en diciembre, me dice, pero eso es de todo el año. Le digo, no, es solo un domingo. ¿Por qué? Porque son 40,000 personas que llevan 1 kilo de algo, ¿sí? Ahora, eso empezó con una persona. Uno, así como Alexandra, que dijo, miren, yo voy a traer todos los meses 1 kilo de arroz y 1 kilo de azúcar. Y dijo el de la par, ¿y yo también puedo traer? Sí. Pregúntenle a esas personas si les ha hecho falta comida en su casa. Entonces, todo lo que se siembra en el reino, Dios prometió en su palabra que lo va a multiplicar, ¿sí? Entonces, no seamos, yo le digo a la gente, aquí no pedimos diezmos, no pedimos ofrendas, pero sí le enseñamos a la gente que serán muy prósperos si lo practican. ¿Por qué? Porque Dios así lo dice en su palabra, ¿sí? Así que gracias por el testimonio. Hay muchos testimonios de finanzas, ¿sí? Yo les contara lo que hicimos para estar en este sitio, sin tener aval, sin tener nada, o sea, ¿cómo te lo explico? Para conseguir un piso nunca pude. Para conseguir una sala, que son los mismos requisitos, y que te piden avales y te piden tener garantías y que alguien te firme y que hacer transferencia bancaria y pagar 6 meses por adelantado, no tenía yo para hacerlo. Y yo digo, bueno, Señor, si usted me da gracia, si usted me da favor con la gente de Fira Reus, yo voy a ir y voy a hacer mi parte, pero a usted le toca hacer la suya, ¿sí? Y empezamos a reunirnos acá sin haber pagado nada. Y me dice la chica la semana siguiente, yo todavía orando para que hubiera gracia y favor, ¿sí? Me dice, he conseguido que te autoricen tantos pagos y te vamos a mantener el descuento, como que hubieras pagado de contado. Y yo digo, definitivamente Dios quiere que sigamos acá. ¿Sí? Ahora, en mi naturaleza no se podía. En mi manera natural de ver las cosas, cuando yo veía ese cesto, cuánto había para pagar 6 meses y no, ni siquiera alcanzaba para uno, pues. Y yo dije, bueno, pues le voy a creer al Señor que si Él da el sueño, Él también da el cómo pagar ese sueño, ¿sí? Y aquí estamos, ¿sí? Así que hay un montón de testimonios de finanzas. Así que dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero repita conmigo, sí, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué significa porque de su plenitud tomamos todos? Cuando yo llego y veo al dueño de una viña, que van pasando carretas y carretas de uvas para el lugar donde lo convierten en vino, y yo le digo, y todo eso, le digo, o sea,
¿dónde lo corta? Le digo, porque me dicen, de ese campito. Y yo le digo, ¿y ese trocito de tierra da todas esas carretas de uvas? Y me dice, sí. Y la ha dado por varios años. Y yo le digo, no puede ser. No puede ser que de ese trocito de tierra salgan tantas uvas. Y me dice, es increíble, yo tampoco lo entiendo. Y yo ahí entendí la plenitud de Dios. ¿Sí? La plenitud de Dios es eso, que tú siembras 3 semillas de limón y no te da 3 limones, sino que te da un árbol que te da muchos limones. Y yo digo, esa es la plenitud. Entonces repita conmigo, la plenitud de Cristo significa que voy a tener mucho más abundante de lo que yo necesite. ¿Cuánto lo creen? ¿Sí? Esa es la plenitud de Cristo. Es cuando yo estoy tomando de su plenitud, yo sé que ahí hay, tal vez se ve chiquito el trozo de tierra, sí, pero por algún motivo Dios hace que ese lugar genere y genere y genere y genere. Y usted dice, ¿y cómo es que esta persona puede tener tanto si tiene un salario igual que mucha gente? Pues es una parcela que multiplica todo lo que produce, multiplica y multiplica y multiplica y multiplica, ¿sí? Entonces, cuando tomamos de la plenitud de Cristo, repita conmigo, estamos completos. ¿Sí? Cuando yo estoy fuera de la plenitud de Cristo, siempre me faltará. ¿Sí? Pero el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, tomo de su plenitud y entonces nada me va a faltar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la plenitud de Él no es igual a la plenitud de acá. ¿Sí? Yo veo mucha gente durante semana tras semanas tratando de accesar a la plenitud. Por ejemplo, nosotros registramos, llevamos 5 años haciendo mesas redondas sin cobrarle ni un duro a nadie, ¿sí? Todos ustedes han venido a una mesa redonda gratuitamente, nadie pagó. Pero alguien que vino a una mesa me dice, ¿y tú por qué no pides una licitación? ¿Una qué me dice? Una subvención. Porque estos programas los pueden subvencionar, le digo. Y a mí se me sale así, pero sin pensarlo, ¿eh? No, si ya está subvencionado, le digo. ¿Y quién te lo ha subvencionado? Y yo le hago así. ¿Quién es ese? Me dice, va, mi papá, le digo. El que me dio el talento para hacer las mesas redondas. Pero si tienes una subvención de dinero, le digo, él me ha dado mucho más de lo que yo necesito desde que las hago. A mi familia, a mí no nos ha hecho falta nada desde que hacemos mesas redondas. Es más, le digo, si te llevo a vivir, a ver la casa donde vivo, te darás cuenta que yo en lo natural no podría tener una casa así. Pero desde que hago mesa redonda, le digo, pues Dios me ha dado esa casa, me ha dado ministerio, me ha dado familia, me ha dado gente que quiere abrir sus casas para abrir un encuentro. Entonces me dice, no te entiendo, pero esto la Unión Europea lo pagaría muy bien, me dice, va. Y yo le digo, no, él paga mejor. Él paga mejor, le digo. Yo creo que la Unión Europea piden a él también, le digo, pero él es mi proveedor, él es mi fuente, le digo. Y me dice, no te entiendo, pero bueno, tú síguelo haciendo, que yo sé que va a ser muy bueno para los chicos en los colegios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo voy con esa certeza, con esa seguridad? Porque yo digo, si yo estoy dando fruto, ¿sí? Es porque he tomado de su plenitud. Cuando yo voy y hago algo desde la plenitud de la tierra, no del cielo, entonces yo no disfruto. ¿Sí? Entonces allá en Barcelona tienen un dicho que dice, el ministro que no disfruta, no da fruto. Todo lo que yo hago desde la fuerza, desde la queja, cuando no estoy disfrutando, no daré fruto. Cuando yo empiezo a disfrutar mi matrimonio, yo empezaré a ver frutos en mi matrimonio. Cuando yo empiece a disfrutar de ser papá, empezaré a disfrutar a mis hijos. Cuando yo empiece a disfrutar la comida de tu suegra, empezarás a amar a tu suegra. O sea, empezarás a disfrutar y entonces darás mucho, mucho fruto, ¿sí? Entonces digo yo, vale, ¿de qué área en mi vida no estoy cogiendo, no estoy tomando de la plenitud de Cristo? ¿En qué área yo siento que me faltan cosas y no me siento pleno? Cuando su palabra dice que si tomamos de la plenitud, ¿sí? Donde tomamos todo, dice que habrá gracia sobre gracia. Y que ya no vivo por la ley que le dieron a Moisés, sino que por la verdad y la gracia que vino a través de Cristo. ¿Sí? Entonces yo digo,
en qué área de mi vida no estoy cogiendo de la abundancia, de su plenitud. Porque vivir gracia sobre gracia requiere que tome de ahí, del cielo, que mi oración esté puesta en Él, que mi esperanza esté puesta en Él, y que yo crea más en Dios que en el paro, o en el CEPE, o en los papeles. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no puedo trabajar de lo que tengo que trabajar, porque no tengo papeles. Yo le digo, yo tampoco. Me dice, ¿cómo que no? Yo le digo, a mí me han regañado porque ya debería haber sacado mi nacionalidad. O sea, ya califiqué hace 2 años y no lo he hecho. Me dice, pero ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué sigues con tu NIE? Y yo le digo, porque yo soy ciudadano del mundo y esté aquí o esté en Europa, esté en Alemania, esté en Guatemala, seguiría haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo hoy, porque hago lo que hago para mi Creador, para mi Dios. Y yo digo, Él te da NIE, Él te da papel, Él te da pasaporte, Él te da todo lo que necesitas para ejercer, ¿sí? Y eso significa vivir de la abundancia de su gracia, ¿sí? Entonces, yo les cuento siempre, y no sé si hago bien con contarlos, porque habrán abogados que me van a decir que eso no es legal, que eso no existe. Y yo le digo, miren, yo fui a una empresa, ¿sí? Mi única convicción es que Dios, si me dio un talento, cuando yo lo use para servir, Él me va a dar todo lo que yo necesite, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, Señor, enséñame dónde hay una empresa que necesite mis talentos. Y yo voy. De hecho, ya ni viene a la iglesia la persona que me presentó a ese empresario. Pero una persona que venía al encuentro de amistad me presentó. Y le dice, mire, él le puede ayudar a resolver los problemas que tiene en la empresa. Y yo le digo, pues muchas gracias por la confianza, le digo. Y me dice, ¿y a qué te dedicas? Y yo le digo, a resolver problemas. ¿Pero qué problemas? Y yo le digo, usted dígame cuáles tiene y yo le digo cuál sí puedo y cuál no. Y total de que me dijo cuál era el problema. Sus empleados tenían un problema con su socio. Y yo le digo, bueno, pues dime qué días se reúnen ustedes. Y me dice, los viernes a las 11. Y yo le digo, pues el viernes, si me das 1 hora, yo vengo. ¿Sí? Yo sabía qué problema era. Yo sabía si me iban a agarrar a mí o a los 60 coaches que daban clases aquí. No. Pero sí sabía que Dios es el que abre puertas y cierra puertas. Y yo digo, si es de Dios que yo trabaje aquí, Él es el que va a poner gracia y favor en mí para que esta persona, cuando vea lo que hago, me diga, mira, tengo un trabajo para ti, ¿sí? Y entonces el viernes, ¿a qué horas era? ¿A qué hora llegué yo? 10:30. A las 10:30 yo estaba ahí, ¿sí? Parando la oreja, a ver cómo contestaban el teléfono, a ver cómo se trataban los trabajadores, a ver cómo era el ambiente. Yo digo, tengo que saber un poquito para entrar ahí y resolver lo que está pasando, ¿sí? Y a las 11 empezamos la reunión, estaba el dueño, estaban los 9 trabajadores, terminamos a las 12:15, salimos a la puerta, enciende un cigarro y me dice, no te lo puedo creer. Y yo le digo, no te puedo creer que en 1 hora yo sepa más de mi gente de lo que he sabido en años trabajando juntos. Y yo le digo, bueno, pues ahora ya sabes a qué me dedico. Y ya sabes qué tienes que hacer con fulana para que se acabe el problema tal. Ya sabes qué tienes que hacer con fulano para que ya no te haga tropiezo con esta cosa. Ya sabes cómo motivar a tal persona porque no quería más dinero, sino que lo que quería era estudiar inglés. Ya sabes cómo motivar a tal persona. Y ahí salió todo, ¿sí? Y me dice, pero es que ¿cómo lo hiciste para que te lo digan? Porque a mí nunca me lo dicen. Y yo casi se lo digo, es la gracia y el favor de Dios. Pero yo le digo, bueno, pues a eso me dedico, le digo. ¿Sí? Y entonces adivinen qué pasó. Era día viernes. Yo le digo, ahora que ya sabes a qué me dedico, si tienes algún amigo empresario que necesita ayuda, me avisas. Y yo me voy. Adivinen cuánto tardó para llamarme. Me dice en la tarde, ¿sí? ¿Qué vas a hacer el próximo martes? Y yo le digo, dime en dónde hay que estar. Es que hay un curso de 180 horas de liderazgo para darlo. ¿Te animas a darlo? Y yo digo, gracias sobre gracia, de la abundancia
de toda la gente que conseguimos trabajo aunque no tengamos papeles, yo digo, ahí me tocó uno a mí. Y yo le digo, perfecto, ¿a dónde hay que ir? Y me dice la dirección. Y yo fui ahí y adivinen cómo entré yo ahí. ¿Como alguien que no tiene papeles o como alguien que ya tenía todo resuelto? Y empecé a dar 5 horas el lunes, 5 horas el martes, 5 horas el miércoles, 5 horas, y todos los días 5 horas, ¿sí? Y cuando terminaron las 180 horas, me dice, me tienes que hacer una factura. Y yo le digo, ¿y eso cómo es? ¿Tú eres autónomo, va? Y yo le digo, no, pero si tú me dices, yo ahorita lo tramito. ¿No eres autónomo? ¿No tienes cuenta bancaria? No. Pero ya había trabajado 180 horas. Y yo le digo, si te genera algún problema, no pasa nada. Le digo, que yo igual, tú me dices con quién voy. Y me dice, ve con este gestor. Y fui, le expliqué lo que había pasado, ¿sí? Y en su manera natural me dice, no te entiendo. No te entiendo cómo fue que te dieron 180 horas si no tienes ni papeles, ni cuenta bancaria, ni eres autónomo. Y yo le digo, bueno, pues mi vida normalmente es así. Le digo, yo tampoco la entiendo. Pero sé que Dios es mi proveedor. Y de su abundancia, de su gracia, es de que Él nos bendice, ¿sí? Entonces, el gestor me dijo, ¿sabes qué? Déjame esto, déjame tu pasaporte y ya yo te llamaré cuando ya puedas cobrar. Y esa empresa normalmente se tardaba entre 60 y 90 días para pagar, ¿sí? A la semana siguiente yo tenía un depósito en mi cuenta. Fue el primer depósito de una cuenta nueva que abrí. Y me dice, no, de plano esto es un error, déjame confirmar, me dice, va. Y confirmó y en efecto ya me habían pagado. Me dice, no te entiendo. Y me dice, pero vamos a tomarnos un café un día porque quiero conocerte más, ¿sí? Y hasta el día de hoy él no entiende qué es lo que hago yo. Él no entiende para quién trabajo yo y no entiende cómo es que Dios me facilita de tal manera las cosas que me las da justo cuando las necesito, ¿sí? Entonces, de ese Dios es el que te estoy predicando hoy. El Dios de imposibles. El Dios que cuando Él quiere, abre puertas. Y mira, un papel puede pasar traspapelado ahí 6 meses. Que si Dios te tiene ahí y Él te quiere ahí, Él te va a abrir las puertas. Ahora mi oración siempre es, si usted no quiere que yo esté aquí, ciérreme la puerta porque yo me entro igual. Y me han sacado de muchos sitios porque entré y no era la voluntad de Dios que yo estuviera ahí, pero yo le digo, gracias Señor, porque ya me enseñaste que aquí no era. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para tomar de su plenitud? Repita conmigo, debo de creer la palabra en mi corazón y confesar con la boca, ¿sí? Cuando yo llegué ahí, dije, mire, soy el profesor que va a enseñar las 180 horas de liderazgo. Ah, sí, de tal escuela, sí. Vale, pase adelante, ahí está el proyector, ahí está. ¿Necesita ordenador? Yo traigo la USB, le digo, la presentación la puedo poner ahí. Sí, úsalo, me dice que esa es para esta clase. El profesor que estaba la dejó ahí y úsala. Y yo digo, hasta ordenador me dieron. No tenía ordenador cuando me dieron el primer curso. Una USB. ¿Sí? Entonces, repita conmigo, todo lo que soy y todo lo que tengo es por su gracia, es por su favor. ¿Sí? Y yo así podría pasar aquí todo el domingo y podría pasar varios domingos contándote cómo Dios es un Dios de imposible. ¿Sí? ¿Sí, don Jaime? Dice la Biblia en Deuteronomio, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová. Amén. Y dice, y darás el dinero por lo que deseas. Aquí dice, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y se alegrará tú y tu familia. Entonces se le puede poner, echará tu diezmo por el carro, por el apartamento, por eso, porque a veces creemos que orando, ayunando, eso vamos a conseguir las finanzas, y no, porque la finanza es dar y se os dará. Exacto. Muchas gracias, don Jairo. Sí, miren, a mí
Si me costó aprender lo del diezmo y la ofrenda, no digamos cuando me hablaron de primicia. Yo digo, primicia, ¿y eso qué es? Y un día que en el encuentro de amistad, pues todos llevábamos nuestro kilo de arroz, de aceite, de todo lo que pusiéramos al banco de alimentos. Y uno de mis líderes llegó con una red de aguacates. Y yo le digo, eso es perecedero, eso no lo reciben. Me dice, no, eso no es para el banco de alimentos, eso es para comerlo aquí en la iglesia. Y yo le digo, ¿y por qué trajiste aguacate? Me dice, son los primeros aguacates de una finca que compré. Qué rico. Y esas son las primicias, me dice. O sea, los primeros aguacates los corté todos y se los traigo a Dios para que los comamos todos los que estamos sirviendo en la iglesia. Y yo ese día dije, wow, este señor era el distribuidor número 1 de Motorola para Latinoamérica. Había empezado vendiendo radios en la calle y ahora era el dueño de Comudisa, se llama su empresa. Vende Motorola, vende Garmin, vende la seguridad de todas las embajadas de mi país, de los hoteles, de los hospitales. Él es el que ha instalado la seguridad y todo. Y yo digo, ¿me pongo a preguntarle por qué traigo aguacates o mejor aprendo de él? Porque me dice, yo no sé nada de aguacates, no sé nada de exportar, de abonar, no sé nada, pero Dios me dio la finca y lo mismo que hice con los radios, voy a hacer con los aguacates. Los primeros frutos, pues los traigo. Y yo sé que Dios se va a encargar de que hayan aguacates, ¿sí? Y hace poco le pregunté a la esposa, porque ya hace años eso, ¿sí? Le digo, ¿y qué tal va la finca de los aguacates? Uy, no vea, me dice, hasta exportamos aguacates para Estados Unidos ya. Y yo digo, funciona, el reino de Dios funciona, todo lo que tú pones ahí, Dios lo multiplica, ¿sí? Entonces, más vale que aprendamos a tomar de la plenitud de su gracia, ¿sí? Ahora, esa plenitud no es solo dinero. Esa plenitud habla de gozo, habla de perdón, habla de sanidad. La plenitud es, cuando yo estoy completo, es eso, es que no te falta nada, pues, o sea, imagínense que yo vivo en una casa hoy muy grande. Es primera vez que paso estos meses de frío ahí, ¿sí? Y yo digo, Señor, tú me diste una casa tan grandota, pero ¿qué vamos a hacer con el frío? Le digo, en diciembre. Y en un lugar donde voy a dar las mesas, una señora me dice, ¿y qué tal te está yendo con el frío? Le digo, ahí estoy comprando chaqueta. Y me dice, ¿y tienes estufa? ¿Tienes chimenea? Y le digo, sí, hay una ahí, le digo, estoy buscando dónde comprar leña. Pues. Y al día siguiente se aparece la señora con su coche y un carretón atrás. Toca el timbre. Entra y me dice, ahí te traje para tu chimenea. Una carreta de leña así, grandota, que duró 2 meses, en diciembre. Y yo le digo, ¿y por qué me traes eso? Me dice, tú ya nos has aportado un montón a nosotros. Quise agradarte por todo lo que has hecho por nosotros. Y entonces me dejó la leña. Y yo veía el fueguito en la noche y yo decía, Dios es fiel. Y él sabía que yo tenía frío y me mandó leña. Me mandó a alguien que pues se le facilita porque tiene un montón de leña en su casa. Y yo digo, eso es tomar de la plenitud, tomar de la abundancia. Él tiene los recursos, todo lo que tú necesitas, créelo, ya hay alguien aquí en la tierra que ya lo tiene. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Creer en el corazón y confesar con la boca que Él es mi proveedor, que Él es mi Señor, que Él es el que me da la oportunidad de hacer las riquezas, ¿sí? Va, yo creo que ya me gasté el tiempo con un versículo, ¿eh? ¿Cómo vamos? ¿Qué horas son? Ya fue. Bueno, ya fue, dice. Bueno, entonces terminamos con esto, ¿sí? Porque por gracia somos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, miren, pues Dios fue tan sabio de que la gracia la ofreció solo a los que tengan la capacidad de tener fe. Porque dice, wow, si yo le digo a Juan Carlos que para ser salvo tiene que hacer obras, uy, ese Juan Carlos va a hacer un montón de cosas con tal de ganarse la salvación. Ese José Luis va a hacer un montón de cosas con tal de ganarse la salvación, ¿sí? Ese William va a hacer hasta lo que no está correcto hacer con tal de ganarse la salvación. Y dice, no, mejor no se la voy a poner por obras, se la voy a poner por gracia, por fe. Y entonces la única manera de obtener, de que Dios ponga tu nombre en el libro de la vida eterna es por fe.
Dice, yo creo en mi corazón que Jesús es el Señor, declaro con mi boca que Él es el Señor de mi vida, ¿sí? Y que hoy anota mi nombre en el libro de la vida eterna, y a partir de ahí, ¿qué pasa con tu vida? Pasas a ser miembro del condominio más grande, ¿sí? Donde viviremos toda la familia de Dios, eternamente, ¿sí? Entonces mucha gente piensa que lo único que hay, siempre me acuerdo del dicho que dicen aquí en España, ¿sí? Es lo que hay. Mucha gente piensa que lo que hay es solo la vida que tenemos aquí, ¿sí? Y mucha gente se conforma a decir, bueno, pues si Dios me concede 50, 80, 100 años, pues voy a pasar ahí con mi pensión, con mi bono social, Y yo digo, no, tiene que pensar en dónde va a pasar la eternidad. Porque ya cuando no esté aquí, le digo, ya no podrá elegir dónde va a pasar la eternidad, ¿sí? Entonces yo te invito a que reflexiones hoy y que digas, sí, Dios, mientras esté acá, Él quiere que practique lo que haremos en la eternidad, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere que practiquemos? Estos 80 años, estos 100 años que estaremos acá, dice, practica amar a Dios sobre todas las cosas. Buscad primeramente el reino. Y todo lo que necesites en esos 80, 100 años, yo te lo voy a agregar, ¿sí? Número 2, que quiere que practiques es ama al prójimo. No pienses solo en ti, no pienses solo en lo que tú necesitas, no pienses solo en tus problemas. Piensa en que Dios quiere usarte a ti para bendecir a otros, a resolver problemas que están pasando hoy, ¿sí? Entonces cuando yo tengo ojos para ver en qué necesita ayuda Diana, voy y la ayudo. Entonces Dios dice, esto ya está practicando aquí lo que va a hacer en el cielo. Servirnos los unos a los otros, ¿sí? Y yo vengo y ayudo a Diana y después veo que Diana despierta y Diana dice, yo también puedo ayudar a Diomi. Y yo puedo hacer esto también por Diomi. Yo puedo hacer lo que me dieron a mí, puedo dárselo a Diomi, ¿sí? Y Dios me dice, pues a mí esto me vino de perla, yo lo puedo compartir con un amigo, un familiar. Con Angélica, yo quiero compartir esto que he recibido con Angélica, ¿sí? Y adivinen qué va a pasar con Angélica. Se va a contagiar del amor que ha puesto primero Dios en la vida de Diana a través de nosotros, ¿sí? Y después ese amor, esa gracia, ese favor se va a ir transfiriendo, ¿sí? De Diana a Diomi, de Diomi a Angélica, de Angélica a... Y entonces todos somos instrumentos en la mano de Dios para bendecir a los suyos, ¿sí? Dice, bienaventurado el que promueve la paz, bienaventurado el que lleva el evangelio, bienaventurados los que con su manera de vivir piensan en los demás y ayudan a los demás y animan a los demás y no solo piensan en sí mismos. Así dice su palabra. Entonces yo digo, yo quiero ser bienaventurado o quiero ser, como decía Daniela, quiero ser un desgraciado, alguien que vive fuera de la gracia de Dios, ¿sí? Cuando yo vivo dentro de la gracia, pues yo soy un agraciado, ¿sí? Yo estoy en la gracia, tengo su favor y Él es el que pone en mí la oportunidad de ir y bendecir a otros, ¿sí? Entonces yo quiero que te pongas de pie y vamos a terminar. Vamos a declarar Tito 2:11 que dice, por la gracia de Dios que se han manifestado para salvación solo de los colombianos, dice, no, solo de los peruanos, solo de los guatemaltecos, ¿sí? Dice que se ha manifestado la gracia para salvación de todos, ¿sí? No importa si son de España, si son de Brasil, si son de Colombia, Dios dice que manifestó su gracia para que todos tengamos acceso a la salvación, ¿sí? Entonces yo quiero que cierres tus ojos y que medites. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado hoy? ¿Qué vas a hacer con las citas bíblicas que has visto? Que hay una abundancia, hay una plenitud de Dios de donde podemos tomar y podemos decirle, Señor, yo sé que en ti estoy completo. Yo sé que en ti no me falta nada. Yo sé que si estoy en ti, que camino de acorde a como dice tu palabra, yo entiendo que todo lo que necesite será añadido, porque he sido capaz de buscar primeramente el reino, de buscar la manera de servir a Dios, la manera de servir al prójimo. Y cuando yo le sirvo a Dios, cuando yo le sirvo al prójimo,
Sé que tu gracia viene sobre mi vida. Sé que la abundancia de tu gracia vendrá sobre mi familia. Sé que de la abundancia de tu gracia habrán finanzas para hacer todo lo que necesito. Sé que de la abundancia de tu gracia tendré salud, tendré sanidad total. Mis hijos y yo estaremos sanos, mi pareja y yo estaremos sanos. Ya fuimos curados, como decía don Jairo, por tu gracia fuimos curados. No seré curado, sino que sé que ya fui curado, pero ahora esa gracia se manifiesta. Y declaro sobre tu vida, declaro sobre la vida de tu pareja, de tus padres, de tus hijos, declaro que a partir de hoy vivirás tomando de la abundancia de su gracia, ¿sí? Que a partir de hoy no serás avergonzado. Dice su palabra que cuando llevamos el evangelio, cuando somos portadores de buenas noticias, dice que nunca, nunca seremos avergonzados, porque es Él el que abre caminos que nadie más puede abrir. Es Él el que cierra caminos que nadie más puede cerrar. Y hoy declaro eso sobre tu vida, que Dios te revela una imagen clara de cuál es el propósito que Él tiene para tu vida. Cuáles son esas buenas obras en las que Él quiere que camines desde antes que nacieras, desde antes que tú estuvieras en el vientre de tu mamá. Él ya tenía planes para ti, ¿sí? Y repite conmigo: Padre, hoy reconozco que tus planes son mucho mejores que mis planes. Declaro en el nombre de Jesús que viviré caminando en amor, creyendo tu palabra, confesando con mi boca que tú eres mi Señor, y que mientras esté aquí te serviré al prójimo y cumpliré ese propósito que tenías para mí desde antes que yo naciera. En el nombre de Jesús lo declaramos para honra y gloria tuya. Amén, amén y amén. Sí, dale un fuerte aplauso así.